Que Dios bendiga a todos en este día. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, el versículo 9 al 13 está escrito: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento, Señor, por la oportunidad que tenemos de traer tu palabra y de recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea aquel que se glorifica y nos ilumina, Padre Santo, y nos inspira a llevar tu palabra, Señor, y a recibir esta palabra, para que tu palabra pueda producir arrepentimiento, para que tu palabra pueda producir fruto, para la gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Venga tu reino. Venga tu reino. Para empezar, hagamos la pregunta: ¿qué es el Evangelio del Reino? ¿Qué es el mensaje del Evangelio que Jesucristo y la iglesia del Nuevo Testamento predicaron y que la iglesia hoy en día debe de predicar? ¿Qué dice la Biblia acerca del Evangelio? Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Él predicó el Evangelio del reino. Mateo 4, versículo 23, dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. La palabra evangelio proviene de una palabra griega que significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, Jesús estaba predicando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Esas buenas noticias que él predicaba tienen muchos nombres, se ha indicado por muchos nombres, pero más bien son descripciones que se enfocan en un aspecto diferente del mismo mensaje, del mismo buenas noticias. Por ejemplo, el mensaje que Jesús predicó, el Evangelio, es llamado el Evangelio de Jesucristo, en Marcos 1:1. O el Evangelio de la gracia de Dios, en Hechos 20:24. El Evangelio de Dios, en Romanos 1:1. El Evangelio de la gloria de Cristo, en 2 Corintios 4, versículo 4. El Evangelio de vuestra salvación, Efesios 1:13. Y el Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Pues hay un solo evangelio verdadero, pero cada uno de esas descripciones, pues, como hemos dicho, se enfoca en un aspecto diferente del mismo mensaje. Las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de la gracia de Dios,
las buenas nuevas de la gloria de Cristo, las buenas nuevas de nuestra salvación y las buenas nuevas de la paz. El mismo mensaje, pero con un enfoque diferente. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado pues del reino de Dios por inspiración del Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1, el versículo 19 en adelante nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Muchos de ellos habían descrito la paz universal y la gran prosperidad que habrá en este reino. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dio a estas enseñanzas mayor relevancia. Él puso énfasis sobre estas enseñanzas. De hecho, fue el punto central de su predicación, el reino de Dios. La palabra de Dios nos ordena a creer en el Evangelio. El Evangelio o buenas noticias del reino es el mensaje que actualmente Jesús nos exhorta que creamos. Es el Evangelio, esas buenas nuevas que Él ordenó que predicamos como sus discípulos, seguidores, como la iglesia, que es su cuerpo. Jesús exhorta que creamos en el Evangelio, ya que creamos en Él, ya que Él es el único ser a través del cual podemos recibir salvación. Hechos 4:12 nos dice pues que no hay ningún otro nombre debajo de los cielos en que podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. Debemos tener en cuenta su palabra, su instrucción, su mandato de arrepentíos y creed el Evangelio. El Evangelio del reino es de hecho unas noticias gloriosas que nos pueden dar paz y salvación, paz verdadera, paz para con Dios y salvación para nuestra alma. Sin embargo, estos dones maravillosos no vendrán si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, convertirnos, para que nuestros pecados sean borrados. Para así hay reconciliación para con Dios y paz para con Dios. Entonces Jesús nos dice en esta oración que oremos que venga tu reino. ¿Por qué es tan importante que venga el reino de Dios?
¿Por qué Jesucristo nos enseñó a pedir por la venida del reino de Dios? Poco después de iniciar su ministerio, Jesús enseñó a sus discípulos la manera correcta de orar a través del ejemplo que muchos de nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración nos enseña los temas específicos que debemos incluir en nuestras oraciones. No son las palabras exactas que debemos decir cada vez que oramos. No es que debemos de repetir esta oración y que eso es la oración, pero nos da como una guía de temas específicos que debemos de incluir en nuestras oraciones para no estar pidiendo mal, para no estar pidiendo solamente para nuestros deleites. Pues dice esta oración, luego de destacar la necesidad, demostrar la necesidad de dirigirse a Dios el Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues que dirigimos al Padre, le alabamos, le glorificamos, le damos a Él la gloria y la honra, la exaltación. Entonces nos dicen, y Él enseñó, que pedimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pues ¿por qué? ¿Por qué debemos pedir a Dios que venga tu reino? El reino de Dios, como hemos indicado, pues fue un tema sobre el cual Jesucristo predicó muy a menudo durante su ministerio en la tierra. Y en Mateo 24, versículo 14, nos dice que será predicado este evangelio, estas buenas nuevas, buenas noticias, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Mateo 6:33 se nos insta diciendo, buscad primeramente el reino de Dios. Predicar el evangelio por testimonio a todas las naciones y buscar primeramente el reino de Dios. ¿Pero por qué? En Mateo 24, el versículo 21 a 22, Cristo también revela que antes de aquel fin, que dice ahí pues en el 14, que este evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. Antes de aquel fin, habrá un tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Y cómo es que la humanidad llegará a tal punto? Pues los seres humanos, el Señor lo dijo y lo anticipó, pues que no son incapaces de resolver sus problemas. Si pongamos en la historia de la Biblia 6,000 años de historia humana, o si lo podemos pues por la ciencia, más de miles de años pues
más que 6,000 años, como lo ponen ellos, de historia humana se han comprobado que los hombres no pueden resolver sus problemas de convivencia sin recurrir a la guerra. El hombre ha resultado del pecado por haber caído de la gracia de Dios. Por no tener a Dios y su Espíritu Santo, el hombre se puso un ser agresivo. Y según datos, los analistas que acumulan los datos, pues, dice que desde 1800 ha habido importantes conflictos que han provocado la muerte de más de 37 millones de personas en guerras, amén, reconocidas en estos datos. Esa misma fuente, el mundo pues en datos, la misma fuente indica que si bien toda la guerra es una tragedia, todas las guerras es una tragedia, los datos sugieren pues que en las últimas décadas murieron menos personas en conflicto que la mayor parte del siglo XX. Pero siguen muriendo gente, aún en el siglo XX y aún en este siglo que estamos viviendo. Otra fuente cita pues a Wikipedia y menciona que ha habido alrededor de 10,624 batallas en la historia de la humanidad que ellos han registrado. Quizás hay aquellos que no han registrado. Batallas en la historia de la humanidad. Y un escritor y predicador americano dice pues que de acuerdo con un jornal canadiense del ejército, la guerra ha dominado la historia documentada. Siempre ha habido guerra. El mundo ha conocido pocos años de paz comparado con toda la era de la humanidad. Pues en estos periodos de guerra había pues muchas guerras, como decimos, más de 10,000. Y muchas personas murieron. Esta evidente tendencia de los seres humanos hacia la violencia lamentablemente ha dado pie a la teoría de que la guerra es un fenómeno normal y necesario para que puedan darse los pocos años de paz que el mundo ha tenido. Piensan siempre que la guerra es la solución para tener paz. Europa conoció 2 guerras mundiales y están casi a celebrar el 80 años del pasado de la Segunda Guerra Mundial, que se empezó aquí en Europa. La Unión Europea fue establecido para los países trabajar juntos y así trabajar en paz y no para que jamás hay guerras. Pues por 80 años han podido pues mantener eso. Y estamos viendo pues que hoy en día hay guerra que se está tomando lugar en Europa, con amenaza de extenderse.
el Medio Oriente, alrededor de Israel, hay guerra. En muchos países, en muchas naciones, hay conflictos que el pueblo se levanta contra el mismo pueblo. Divisiones, controversias, muchas veces basados en mentiras, engaños. En Centro, Sur y Norteamérica, poblaciones se levantan. Todo eso, guerras, conflictos. Y no sabemos hasta dónde va a llegar. Se levantan más líderes, tanto religiosos como políticos, que no pronuncian y no hablan de paz, sino que fomentan discordias, desunión, y se divide las naciones y los pueblos en contra de otros. ¿Cuál es el problema? El problema es el razonamiento humano. El razonamiento humano sin la guía de Dios es peligroso y puede ser muy peligroso. Así como lo advierte el profeta Jeremías en Jeremías 10, versículo 23. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todo este mundo, dice la palabra, es bajo el maligno. Y la única forma para salir de bajo el maligno es por la puerta, que es Jesucristo. Y estando ahí, pues el hombre no tiene control sobre sí mismo ni sobre sus pasos. En otras palabras, Jeremías está reconociendo que el hombre no puede gobernarse a sí mismo apropiadamente, ni tomar buenas decisiones por sí solo. Y si bien la psicología popular nos aconseja a buscar la respuesta a los problemas de la vida en nuestro interior, pero la verdad es que no siempre tenemos la respuesta. La verdad es que en nosotros no está el hacer bien. Como leemos en Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Vemos muchas decisiones que el hombre toma hoy en día. A pesar de todas sus ciencias, todos sus descubrimientos, ven y saben el resultado, pero no tienen la fuerza y la capacidad para tomar las decisiones correctas. Lo que muchos ignoran es que los problemas más graves de la humanidad son de índole espiritual. Y lamentablemente, nuestra forma natural de pensar y actuar tiende a ser contraria a la voluntad de Dios. Romanos 8, versículos 6 y 7 dice el apóstol, y describe esta debilidad, esa insuficiencia del hombre diciendo, porque el ocuparse de la carne, es decir, seguir nuestra manera natural de pensar, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedan. El hombre esclavo del pecado no puede sujetarse a la ley de Dios.
no se sujeta a la ley de Dios y sigue su manera natural de pensar. Cuando el hombre piensa, pues, que vino pues del mono y que se movió pues del mono, parece que su pensamiento natural, su forma natural de pensar, sigue siendo el de un animal. Pero la palabra de Dios nos revela es porque cuantos cayeron de la gracia de Dios, a través del profeta Isaías, Dios reprende al pueblo de Israel con las siguientes palabras. Isaías 59, versículos 2 y 4. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es esta iniquidad, el pecado, hace que hay separación. Porque Dios dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Si usted no lo cree, ve alrededor, escucha las noticias, lee los periódicos y usted ve que reina la maldad, que lo que dirige es la mentira, la maldad. Gloria a Dios. Y luego Isaías pues continúa describiendo las consecuencias de rechazar a Dios. En los versículos 13 al 15, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazones palabra de mentira. Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no puede venir. A la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Persiguen al mal. Persiguen, aleluya, al que se aparta del mal. A lo malo lo dice bueno y a lo bueno lo dicen malo. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Esa es la mentira, esa es, amén, aleluya, cuando la mentira y la maldad reina. Abre tus ojos. Y no hay solución, aleluya, hay que orar y pedir a Dios, venga a tu reino. A acercarse el fin de esta era. Justo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El rechazo del hombre a la ley de Dios y el pensamiento tergiversado que se viene y se deriva inevitablemente de esto, del rechazo de Dios y su palabra, llevarán a muchos a caer en el engaño del falso líder religioso. Y pues como leemos, y usted lo puede leer completo en 2 de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2. Habla de una persona que se sentará en el templo de Dios y engañará a muchos. A quien Dios, dice la palabra, en el versículo 11, pero de esto Dios les envía, por eso dio un poder engañoso, para que creen la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando el hombre se complace en la injusticia y no creen la verdad, rechazan Dios, quedan al merced del espíritu engañoso. Dios se aparta y Dios le entrega a la mentira. Dios les envía un poder, amén, aleluya, dice aquí, engañoso. Eso no significa que Dios engañará a la gente deliberadamente. Más bien, Dios les permite hacer lo que deseen y tomar sus propias decisiones, lo cual incluye rechazar a Dios y sus enseñanzas. Dios lo permite, lo han escogido así y Dios respeta su escojo. Pero las consecuencias, el resultado, el hombre mismo tiene que llevarlo y cargarlo hasta que sus ojos se abren. Pues cuando el hombre y ser humano elige seguir su propio camino, en lugar del camino de Dios, en lugar de la verdad, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el hombre no quiere seguir esto, pierde la capacidad de tomar decisiones sensatas. Ve alrededor de usted. Pregúntese a sí mismo por qué el hombre, viendo y sabiendo por su mismo descubrimiento y ciencias, a dónde va con el mundo. ¿Por qué no tiene la capacidad para tomar decisiones correctas? El rechazo de los países, de los líderes, han demostrado que tratan de quitar de Dios. Demostró que tratando de quitar Dios y la Biblia de la vista de todo es un, amén, claro ejemplo de esto. Lo vemos. Y a medida que los seres humanos olvidan a Dios y sus mandamientos, van perdiendo más y más la guía espiritual que tanto necesitan. Rechazar a Dios siempre trae consecuencias. Y la historia de Adán y Eva nos revela la razón por la cual los seres humanos han perdido la capacidad de tomar buenas decisiones. Como leemos en Génesis 12, versículos 15 y 17. Dios creyó a Adán y Eva. Dios creyó un huerto. Dios les puso ahí. Y dice, tomó pues Jehová Dios uno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ciertamente morirás. Eso fue el mandato de Dios. Dios estaba a cargo de todo. Él era el mismo rey y creador. Y en un principio, Él era quien tenía la autoridad sobre la vida humana. Y por esto, Él se lo entregó sus mandamientos para regularla. Tenían libertad en los límites de Dios. Mas lamentablemente Adán y Eva decidieron rechazar esa revelación divina y negar la autoridad de Dios en sus vidas. Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás,
¿Quién les aseguró que el hombre era capaz de tomar sus propias decisiones sin la guía de Dios y así obtener buenos resultados? Seréis como dioses, dijo Satanás. No moriréis, mas seréis como dioses. Y han sido engañados. Esa fue la mentira que engañó a los primeros seres humanos. Y esa mentira, el hombre está aún en esa mentira, rechazando a Dios, rechazando su palabra, tomando sus propias decisiones. Y aunque las cosas le van mal, siguen persistiendo en lo malo. Y fue Satanás quien inició la falsa creencia de que el hombre puede decidir qué es correcto e incorrecto sin la ayuda de Dios. Sobre este pensamiento es la base de la moderna relativación de la verdad. ¿Qué es verdad? Se pregunta. Es tu verdad. Todos tienen su propia verdad. Pero esto ha llevado a muchos a tomar las enseñanzas de la Biblia como meras opiniones. Pero como dijo Cristo, la palabra de Dios es verdad. Santifícalo en tu verdad, Él dijo, tu palabra es la verdad. Es este pensamiento tergiversado, corrupto, que resulta del rechazo a la guía de Dios. Ese pensamiento diabólico que rechaza la guía de Dios, lo que ha conducido a la humanidad hacia una vida de pecado y violencia. Lee Romanos capítulo 1, Isaías 59. Tan pronto que el hombre desvía a Dios, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Cuando todo el universo, todo lo creado, declara la gloria de Dios, cambian la gloria del Creador por lo creado. El hombre, pues, se ha caído y no tiene la capacidad. La violencia es nada menos que el fruto de una decisión equivocada. Entonces nos preguntamos, ¿hay solución? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la cura para este errado pensamiento humano que produce guerra, violencia, dolor y sufrimiento? Y no es como la gente pregunta y dice, si hay un Dios, ¿por qué? Porque ese Dios existe y lo han negado. Porque ese Dios existe y han vuelto su espalda a Él. Es por ese pensamiento de ellos que Dios no existe, que no hay Dios. Es lo que produce guerras, violencia, dolor y sufrimiento al hombre. Y la única respuesta para esto es que venga tu reino. El reino de Dios gobernado por Jesucristo es el único que puede salvar a los seres humanos de sí mismos. Jesucristo predicó sobre un reino y un mundo nuevo, donde el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Ese versículo en Daniel 4 es citado por Nabucodonosor después de recibir una revelación de Dios.
Y estaba contando a Daniel esa revelación que él recibió. Y él llegó a entender que Dios gobierna, que Dios tiene control. Y que como Jesús dijo y nos enseñó a orar, que venga tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Actualmente, pues, el ser humano no puede gobernarse a sí mismo, porque ha rechazado la revelación y autoridad de Dios. En lugar de obedecer a Dios, lo cual produce paz, se ha tomado la libertad de decir lo que es correcto e incorrecto, perjudicándose a sí mismo. Jesús nos enseña a pedir, venga tu reino, porque sabía que el hombre y su naturaleza llevarían al mundo a este punto en que si aquellos días no fuesen cortados, nadie será salvo. Gloria a Dios, aleluya. El hombre no puede dirigirse a sí mismo. Y necesitamos aquellos que fueron trasladados de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios, aquellos que fueron trasladados, ya que están en el reino de Dios y viven bajo control de Dios. Y si se dejan dirigir por la palabra de Dios, el Señor nos manda y nos dice que oremos, venga tu reino. No hay otra solución. No podemos cambiar al mundo. Lo que debemos de hacer es anunciar las buenas nuevas, anunciar el evangelio de que Jesús vino a morir, a rescatar, vino a buscar a lo perdido. Eso es nuestro trabajo de hacer, predicar el evangelio del reino de Dios. Y todo aquel que cree será salvo. Porque cuando Cristo venga, viene a buscar a los redimidos, a los salvados. Entonces llega el momento que dice la palabra, que si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Pues ¿cuál es nuestra parte? La decisión más importante que debemos de tomar alguna vez es determinar quién será el Señor de nuestra vida. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es el rey de tu vida? Tú mismo, tus propios pensamientos, tu propia carne, tu propio deleite. O te sujetas bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo seréis exaltados. Si nos sometemos a la autoridad de Dios y obedecemos sus mandamientos, encontramos el camino de la paz y la vida eterna. Y aunque ruge tempestad, aunque los rumores de guerra, aunque las tribulaciones y todo, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, reinará en nuestros corazones. Cuando pedimos a Dios, venga tu reino en nuestras oraciones diarias. También recordamos nuestra responsabilidad para con Dios y reforzarnos la visión del futuro maravilloso que Dios ha preparado para quienes le obedecen. Estamos y mantenemos esa visión
esa promesa de Dios que Él vendrá pronto. Mantengamos, aleluya, esa promesa de una vida eterna que tenemos hoy, desde ahora y para el futuro. Un futuro glorioso que seguramente que usted no puede perder, que usted no quiere perder. No olvide pedir a Dios, venga a tu reino y vivir por esa esperanza. No se turbe vuestro corazón, Jesús dijo. Creed en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a preparar este lugar y voy a regresar para tomar conmigo, aleluya, a los que han creído y creen en Él. Venga tu reino. Es la única solución para el caos, para lo que estamos viendo alrededor nuestro. Y acuerde, no se turbe vuestro corazón. Dios es fiel y para poner su palabra por obra. Gracias al Señor, aleluya. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese mensaje de tu palabra, Señor, que nos da paz, que nos alienta, Jehová de la gloria, aleluya, a vivir. Y Señor, que nos da también la fortaleza para seguir adelante. Y sobre todo, cumplir la misión que tú nos has llamado, Señor, a predicar este evangelio del reino. Padre Santo, que tú te glorificas en tu pueblo, en tus siervos, en cada uno redimido y lavado con la sangre de Jesús, que puede predicar y anunciar este reino. Gracias, Padre Santo, en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gloria a Dios.